el llamado a la salvación es la excusa que Dios utiliza para manifestar el propósito creativo en tu vida. En otras palabras, Dios te creó para resolver un problema. Dios te creó con un propósito determinado en mente. De la misma forma en que todo lo que usted puede ver en este salón fue creado porque primero fue concebido en la mente de un inventor y fue creado para resolver un problema. La silla, el problema de que no estuvieses parado todo el tiempo. El micrófono, el problema de que yo no tenga que esforzar mi voz cuando hablo, aunque eso en mi caso es irrelevante. Pero todo lo que usted puede ver, esto se creó con el propósito de sostener todas estas cosas. Todo lo que usted ve fue creado con un propósito en mente. Ningún creador, ningún inventor inventa algo para nada. Eso sería una locura. Entonces, eso nada más, entender ese concepto, tiene que descartar la mentira del enemigo que ha querido y ha pretendido poner en la mente de mucha gente cuando les hace pensar: eres un bueno para nada, no tienes propósito, fuiste un accidente. Eso es una mentira terrible. ¿Por qué? Porque si fuiste engendrado en Jesucristo, si has nacido, hay un propósito especial para tu vida. Y no solo eso, en cuanto a la iglesia hay un propósito macro, que es un propósito general, pero también tienes un propósito asignado que es tan particular como tu huella digital, tan particular como el ADN de tu sangre. Nadie está hecho para cumplir lo que Dios te llamó a ti a cumplir. Y cuando tú dices: no, yo no quiero que Dios llame a otro, Dios va a llamar a alguna persona a hacer algo particular, pero Él no le va a asignar a nadie lo que te ha llamado a ti a hacer. Y si no, pregúntale a Jonás. Para cualquier duda, ¿verdad? Dios le dijo: vete a predicar a Nínive, y dijo: a Nínive, me voy para Tarsis. Y ese hubiera sido el momento perfecto de Dios establecer el ejemplo de que si tú no me quieres, yo llamo a otro. Pero yo me imagino a Dios como hago yo cuando mi hijo pretende no hacerme caso. Yo digo: mira, se cree que no va a limpiar el cuarto. Está predestinado. Y yo lo voy a ver limpiando el cuarto. Y yo me imagino a Dios diciéndole eso al ángel Gabriel: mira, Gabriel, él piensa que va a llegar a Tarsis. Pero la historia revela, ¿verdad?, cómo fue que Dios simplemente hizo uso de su grande poder soberano para hacer y producir en Jonás que llegara hasta el lugar de su destino profético, al lugar donde Él le había llamado. En el día de hoy quiero continuar añadiendo a este tema del llamado, y hemos titulado este mensaje: Entrenando para nuestro llamado. Entrenando para tu llamado. Cuando usted entrena, es porque usted está preparándose para hacer algo. Cuando usted ve un boxeador que está entrenando, ¿verdad? ¿Cuántos han visto los reportes que hacen cuando va a haber una pelea grande, una pelea muy esperada por la gente? Usted ve que la cadena de HBO hace especiales en donde están cámaras persiguiendo el entrenamiento, y ahí usted ve a Canelo Álvarez dándole fuerte a la bolsa de arena. Usted lo ve corriendo, lo entrevistan, le dicen cómo está, pues aquí preparándome. Usted puede ver la dieta, usted puede ver un régimen de ejercicios terrible donde se levantan muy temprano. Todo eso Canelo lo está haciendo porque él tiene una pelea pautada para una fecha en específico. Cuando usted ve a un soldado entrenando, el soldado entrena no solo porque haya una guerra ocurriendo en ese momento. El soldado entrena para estar listo, para que en el momento en que haya la guerra no lo sorprenda, no preparado, sino que él tenga las herramientas y que sepa cómo usarlas en el momento en que se levante el conflicto. Hemos dicho aquí que la hormiga en el verano, en este tiempo, está recogiendo la comida que se va a comer en el invierno. La vida es una constante toma de decisiones en donde necesitas estarte preparando. Y yo sé que aquí el que
dicen en mi tierra, ¿verdad? El que no anda muerto, lo andan velando, lo andan buscando. Y es que realmente es así. Si tú como cristiano me dices en este día, yo gracias al Señor ahora mismo estoy en una temporada linda, no tengo problemas con nadie, entonces este es el momento perfecto para que estés entrenando. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene una garantía de 100% de probabilidad. La Biblia, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No dice es posible, no dice hay un 50% de probabilidades, no. Dice espérala que por ahí viene. Si no estás en ella, va a llegar el momento en que sí la va a ver. Yo sé que este tipo de mensaje no es muy famoso en este tiempo, porque hoy en día se pretende más alentar a la gente, decir eres un campeón, pero hay veces que realmente yo no me siento como un campeón. Realmente hay veces que me siento un perdedor y se vale sentirse así, pero necesitamos desarrollar una mentalidad de un entrenamiento constante, consistente. ¿Para qué? Para poder estar, diga conmigo, preparado. Qué importante es esto. ¿Por qué será entonces que en la mayoría de las iglesias tenemos mucha gente salva, pero tenemos muy poca gente preparada? Cuando hablo de gente preparada me refiero a discípulos. Son muchos los salvos hoy en día en las iglesias, pero qué pocos discípulos hay. ¿Ve? Cuando el Señor quiso enseñarle a sus discípulos acerca de las verdades del reino, Él lo que hacía era preparándolos. Estaba entrenándolos constantemente para que el día de la crisis no les sorprendiera. Y las crisis tienen una particularidad. Las crisis nunca son avisadas. Hay un dicho por ahí que dice, en guerra avisada no muere gente. El problema es que las crisis no nos las avisan. No, usted va manejando un auto y usted nunca va a ver en 30 metros hay un agujero terrible en la carretera. No. Usted se entera, ¿por qué? Porque casi explota la llanta, porque usted iba lo más tranquilo sintiendo la paz de Cristo y de momento, ¡boom! Entonces, así son las crisis, así son los problemas. A veces estamos bien y de momento nos llega una mala noticia, de momento nos enfrentamos, ¿verdad?, con alguna situación que viene realmente a probar si hemos estado entrenando debidamente. Entonces, cuando hablo de entrenarse, mi hermano, nos entrenamos con propósito. Nadie se entrena por nada. Los únicos que yo conozco que se entrenan por nada son la gente que, muchos de ellos usted los ve en los gimnasios. Ellos levantan pesas y crean resistencia, pero es solamente para verse bonitos. Y usted los identifica. Usted puede ver en el gimnasio el que va a hacer ejercicio porque quiere estar en salud, de el que quiere ir al gimnasio porque él desea realmente mirarse él mismo. Usted los ve que ellos levantan 10 veces y luego dejan y están. Y tú dices, oye, ¿dónde está el Walmart? Está por allá. Ellos necesitan dejarte saber, ¿verdad? Cómo se ven. Estas son la gente. Yo espero que aquí no haya nadie así, ¿verdad? Mira, le cosen a las mangas y se las amarran aquí. Y tú dices, pero Dios del cielo, ¿qué onda? ¿Dónde venden una camisa extra large con mangas extra small? Porque no es... Parece que hay 2 o 3 casados con alguien así o que conocen a alguien así en su familia, ¿verdad? Nos meten así y tú dices, oye, qué increíble, mano. Déjame salirme de ahí porque siento que me estoy metiendo en problemas. Pero eso es entrenar sin ningún propósito. Pero cuando usted entrena aquí, ve, esta es la importancia de conocer que hemos sido llamados y conocer para qué hemos sido llamados. Es muy fácil yo decir, ¿cuántos aquí son llamados? Porque todo el mundo puede decir amén. Pero sería igual la respuesta si yo digo, ¿quién aquí conoce su propósito y su llamado específico? Ahí entonces es posible que la respuesta sea muy diferente. Entonces, yo quisiera recapitular o por lo menos repasar estos 2 llamados y en el segundo quiero hacer un poco de hincapié con algunos ejemplos. Primero que nada, necesitamos entender qué privilegio tiene e implica
el que seamos llamados por Dios. Mire, la gente que no sabe adorar, hay gente que se me hace, pastor, es que yo veo esa gente, yo veo a Flor allá al frente y ella como le fluye, sabe qué decir y sabe cómo hablar y sabe adorar, pero a mí no me sale. A mí como que no me sale igual, yo me siento pena porque nosotros los latinos tenemos una costumbre, mala costumbre, muy terrible, y es que no hacemos nada a menos que no sepamos que lo vamos a hacer bien. Y hasta que no lo tengamos claro y no nos atrevemos porque nos da pachorno. Una mezcla de pacho y bochorno, ¿verdad? Un bochorno terrible. No queremos hacerlo bien. Yo le digo a la gente que tienen este problema, solo piensa en quién tú eras sin Cristo y en quién tú eres hoy en día. Mi hermano, solamente considerar cómo era tu vida hace 5 años y cómo es tu vida hoy. Hay razones suficientes por las cuales darle gloria a Él. Porque cuando piensas en quién eras, en la condición en la que estaba, qué privilegio es este primer llamado a la salvación. Usted se detiene a pensar en esta grande salvación y es imposible no adorarle, saber que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, saber que no había esperanza para nosotros de poder por nosotros mismos cambiar nuestro estatus, entender que no solamente no podíamos hacer algo por nosotros mismos, sino que no era nuestro deseo tampoco el buscar un cambio, porque no nos daba la mente para entender el grado o la depravación en la que estábamos. Usted ve la gente pecadora, usted sabe que la gente que no le sirve a Cristo, ellos no están conscientes todo el tiempo, estoy sin Cristo y me va a llevar el diablo. El pecador no entiende el concepto de que está muerto. ¿Por qué? Porque habita en su modo natural. Para él lo natural es estar muerto. No hay ningún tipo de inclinación hacia Dios. No hay el deseo de buscar un cambio porque ellos no pueden percibir el grado de muerte en el que ellos están, que es muerte total. Eso es lo que dice Romanos capítulo número 3 y verso 10. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien. Y luego dice, no hay ni siquiera uno. Entonces el estatus natural en el que nosotros estábamos era un estatus de muerte, pero era un estatus en donde nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos. ¿Qué muerto puede hacer algo por él? Así que así estábamos usted y yo, muertos, pero sin la capacidad de reconocer nuestro estado presente, sin poder entender el hecho de que había ausencia de vida en nosotros. Ahora bien, diga conmigo lo que dice el apóstol Pablo, dígalo, pero Dios... Oye, eso está poderoso, ve. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero Dios, yo estaba enfermo, pero Dios, mi matrimonio estaba al borde del divorcio, estaba enfermo, pero Dios, en otras palabras, no importa la situación que tú estés pasando, siempre puedes decir, pero Dios nos vio. Oiga esto. Nos vio en nuestra condición de rebeldía. Sin nosotros amarlo, Él nos amó primero. Oiga esto, porque es que a Dios le interesa que usted entienda que el autor de tu fe es Él. Que Él fue el único protagonista, director y productor de la película de tu salvación. Que lo único que tú hiciste fue recibir lo que Él estaba haciendo por ti. Llegó hasta donde estábamos porque ciertamente no podíamos ni queríamos venir a Él. Él pudo ver nuestra condición, pudo ver nuestra rebelión y aún así, entienda bien, nos amó. Cuando tú puedes entender esto,
Mi hermano, si eso no genera una adoración genuina, yo no sé qué es lo que la va a generar. Yo no puedo decirte adórale y adórale y adórale si tú todavía no has entendido la necesidad que tú tenías de ser salvo. Si no has comprendido lo perdido que estaba y lo bien muerto que estabas. Cuando habla la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es una muerte absoluta. Yo sé que hay gente por ahí que predica un evangelio como que estábamos moribundos. Yo escuchaba a uno en una ocasión predicar y decía, estar muerto en delitos y pecados es como estar en la mar y te estás ahogando y sabes que te estás ahogando y tú pides, Señor, sálvame. Y el Señor extiende su mano y te salva. Y muchos dijeron amén y yo decía, Porque si vamos a hacer esa analogía bien, entonces tenemos que decir, tú estabas ya en el fondo del mar, con los pulmones llenos de agua, no podías ni siquiera en el pensamiento gritarle sálvame, porque había ausencia de vida. Pareciera ser que el concepto de muerte para 2 o 3 no es entendible. ¿Qué quiere decir muerte para ti? Es ausencia de vida, no había vida. ¿Alguien ha visto aquí un muerto bonito? Todos, por más que los maquillen, ninguno está bonito. Y créame que yo tengo varias tías que se me han ido, abuelos que se me han ido, y por más que uno los ame y los quiera, nunca un muerto se parece al original vivo, porque no hay nada agradable en un cuerpo muerto, y aún así Dios te amó. Y lo particular de este amor, quiero que entiendas algo, lo particular de este amor es que no fue amor transaccional, no fue amor condicional, no fue amor temporero. Oh, tú tienes que entender esto. Cuando el Señor dice, oye bien, con amor eterno te he amado. Te está diciendo, antes de que tú supieras que tú me amabas, ya yo te amaba. Antes de que tú fueras concebido en el vientre de tu mamá, ya yo te había visto, como le dijo a Jeremías, te di por profeta a las naciones. En otras palabras, te asigné destino y te asigné propósito. Antes de que respiraras por primera vez, te creé con un propósito particular en mente. Aún así de mucho te amo, que viendo en la manera en que actuabas, porque créeme que antes que nacieras, Dios conocía ya todos los detalles de tus fracasos, de tus pecados, las rebeliones, todo lo que has hecho en esta vida. Antes de que naciera, ya Dios lo había visto. Y que con todo y eso, escogiera amarte hasta la muerte. Yo no sé si tú puedes considerar esto que te estoy diciendo, pero eso genera adoración genuina. Porque tú dices, yo no me hubiera salvado a mí mismo si yo me hubiera visto en la condición en la que yo iba a llegar. Por eso es que el amor de Dios no se puede entender. Sopló su aliento de vida y al instante fuimos, diga conmigo, nuevas criaturas. Mi hermano, nuevas criaturas hechas a imagen y semejanza de Él. No menosprecies y no tengas por poco y por frágil esta salvación tan grande. Qué triste cuando yo veo gente que está viendo la salvación tan y tan frágil. ¿Cómo fue que cuando Jesucristo fue a explicar la salvación? Me estoy extendiendo mucho y esta es la introducción a la introducción de mi mensaje y esto es un problema. ¿Cómo fue que Jesucristo explicó la imposibilidad de esta onda que predican hoy en día, que por cualquier excusa ya pierdes todo lo que tiene que ver con estatus de hijo de Dios, tu salvación y toda la onda? Jesús, cuando fue a hablar de salvación, Él puso un ejemplo. ¿Qué fue lo que Él dijo? Él dijo, tienes que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Y uno, muy astuto, le dice, oye, ¿eso es imposible? ¿Qué fue lo que Él estaba diciendo? Yo no puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre. Eso es imposible. Y Él ahí le dice que tenía que nacer, ¿cómo? Del agua y del Espíritu.
habló de dos nacimientos. El del agua, toda madre cuando va a dar a luz, ¿qué es lo que rompe? Fuente, agua. Todos estamos en agua, todos nacemos del agua. Él ahí se refería al parto natural, pero luego le dice, tienes que también nacer del Espíritu. Lo que le estaba diciendo es, de la misma forma en que es imposible que uno que nació del agua vuelva a un estatus pre-agua, es imposible que uno que haya nacido del Espíritu pueda regresar y dejar de ser hijo de Dios. ¿Me perdonas si te ofendo, por favor? Pero es con toda la intención. Yo sé que aquí hay preguntas ahora mismo. Este pastor está predicando unas teologías que son peligrosas. No son peligrosas, son sanadoras. Sí, pero eso es licencia para pecar. ¿Quién te dijo? El Señor te reprenda, demonio. ¿Quién te dijo que aquí se está dando licencia para pecar? Porque estamos hablando de que hay una nueva naturaleza en ti. ¿Ve? El problema es que no hemos comprendido la grandeza de nuestra nueva naturaleza. ¿Ve? Nuestra naturaleza en Adán era una naturaleza que sí, que respondía al gusto del pecado y vivía gustosamente en el pecado. Pero el problema es que todos nacimos en Adán. Pero cuando tú naciste de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo? La palabra del Señor dice que se nos hizo partícipes ¿de qué? De la naturaleza divina. En otras palabras, decir que hemos nacido de nuevo quiere decir que ahora mi naturaleza no responde a una naturaleza pecaminosa, que ahora mi naturaleza es la naturaleza de Cristo. Y si mi naturaleza es la naturaleza de Cristo, yo me gozo en las cosas que son de Dios. Yo me regocijo en las cosas que son de bien, en las cosas que son rectas. Por eso es que cuando le fallas a Dios, te sientes horrible. El mejor testimonio que puede tener alguien de saber si es hijo de Dios o no es cuando se reflejan en contra su pecado. Dime cómo te sientes. ¿Te sientes de manera natural que ya no te duele pecar? Entonces hay problema y tenemos que volverte a predicar el evangelio. Pero el que es hijo de Dios, hay una naturaleza diferente en él. Ve, tenemos algo en nuestro interior. Yo sé que muchos le llaman la voz de la conciencia, pero en el caso de los que le servimos a Jesucristo, es la voz refinada del Espíritu Santo que te está diciendo, hey, este ya no eres tú. Eso que estás haciendo no te identifica ya. Ese pecado en el que estás cayendo consistentemente o constantemente, yo sé que estás tropezando, pero ese ya no eres tú. Ve, el ser nuevas criaturas en Cristo no es licencia para pecar, es entender que ya somos de otra naturaleza y que ya no me identifica mi vida pasada, sino que ahora me identifica Jesucristo y su vida fluyendo a través de mí. Así que está claro el primer llamado. Somos salvos. Y esto no de nosotros, porque es por gracia para que nadie se gloríe. Pero luego del llamado a la salvación, hemos venido enseñando cómo es que tenemos un llamado, y ese llamado es a nuestro propósito. Entonces no solamente te salvó, sino que te dio un destino y un propósito glorioso. Mucha gente piensa que la salvación es el destino final. Ese fue el problema con muchos evangelistas en la década de los 80 y los 90. Pensaban que bastaba con que por lo menos acepten a Jesucristo, son nuevas criaturas, porque ya Cristo viene pronto. Pero el problema de Cristo viene pronto, la famosa doctrina del escapismo, ¿no? Ya nos vamos de aquí. A mí fue uno que me dijeron, ¿para qué vas a estudiar en la universidad si ya Cristo viene? ¿A quién más le dijeron eso? ¿O estoy yo solo? Tengo testigos aquí. ¿Para qué vas a estudiar si ya Cristo viene pronto? Pero esta doctrina de escapismo lo que hizo fue crear mucha gente que estaban esperando algo que no nos toca a nosotros saber los tiempos ni las temporadas. El estar predicando el escapismo terrible, que lo que creó fue una mentalidad que realmente mucha gente nunca se preparó, nunca se entrenó, nunca guardó dinero. Por eso es que en Latinoamérica, nosotros en el Caribe, somos gente que somos muy difíciles para guardar dinero, porque es que ya está, pareciera ser que ya está en el ADN, ¿verdad? Del hispano. Créame, esto no me lo enseñó a mí extraño.
que mi propio abuelo, yo espero que él no esté viendo Facebook, pero en una ocasión fue a conseguir un préstamo para comprar un auto y yo, mi papá le preguntaba, pero mira, vas a pagar por 4 años, vas a pagar tanta cantidad. Y él, ¿qué le dice? Cristo viene pronto y el último pago que lo pague el diablo. Yo me voy a montar en el auto. Así dijo, mi abuelo. El sábado cumple 93 años mi abuelo. Voy a estar con él y le voy a pedir perdón, pero... Terminó pagando el préstamo completo, dicho sea de paso. Eso fue hace como 30 años, ¿saben? Pero imagínense usted esto. La salvación no es el medio o el fin. La salvación es la excusa de Dios para manifestarte a Cristo. Dios no te puede manifestar a Cristo si primero no te salva. Entonces no es el fin, como nos enseñaron en la vieja escuela, ¿no? La salvación es el paso inicial a todo lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, mi desafío para ti en esta mañana, no te conformes solamente con ser salvo. Tú tienes que desarrollar una mentalidad, yo quiero todo lo que Dios me ha prometido, yo quiero todos los beneficios que tienen que ver con esta salvación. El beneficio más grande, ¿cuál es? Evangelio según San Juan, capítulo número 17, verso 3, que te conozcan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a tu Hijo, a quien has enviado. Entonces no podemos ser una iglesia que predique salvación sin que la salvación esté conectada a lo que viene después de ella, que es que entrenar para poder cumplir con nuestro llamado. Entonces no solamente te salvó, te dio un destino, un propósito glorioso, y este propósito, por favor entienda algo. El llamado de Dios particular a tu vida, primero que nada, el propósito primordial es que le traigas la más excelente gloria y la máxima expansión a su reino. Óyeme, porque si tu llamado no está cumpliendo con esto, si tu llamado no está cumpliendo con esto es un prerequisito. Tú entiendes que eres llamado, entiende por favor que tu llamado no es para promocionar tu nombre. Es para promocionar el nombre que es sobre todo nombre. ¿Entiendes? Entonces, ¿es para qué? Para traerle la más excelente gloria y la máxima expansión a su reino. Habiendo dicho esto, hay una diferencia bastante marcada entre los llamados que Dios hacía en el viejo pacto, en el Antiguo Testamento, versus los llamados que Dios hace ahora en este nuevo pacto. Yo estaba considerando qué ejemplos traer del Antiguo Testamento, y hay tantos llamados maravillosos del Señor en el Antiguo Testamento. Yo escogí solamente a 2, escogí a Moisés y escogí a David, pero créame, fui tentado a hablar de Abraham. Lo que pasa es que de Abraham hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Pero qué increíble el llamado de Abraham. Génesis capítulo número 12. Dios lo llama diciéndole: sal de tu tierra, de tu parentela. ¿A dónde? Yo te mostraré, tú solamente sal. Llamados increíbles que Dios hizo en el Antiguo Testamento de manera magistral. En el caso de Moisés, número 1, Moisés fue llamado por Dios cuando tenía 80 años. Pero lo grande de esto, entienda bien, a los 80 años, el llamado de Dios a la vida de Moisés fue ¿cuál? Mira que te estoy llamando para que saques a mi pueblo de la esclavitud egipcia y para que los lleves a través del desierto a la tierra de Canaán. Ese fue el llamado de Dios para con Moisés. Pero entienda por favor los propósitos perfectos de Dios y cómo es que Dios organiza todas las cosas en nuestra vida, y todas ellas apuntan al llamado perfecto de Él. ¿Por qué digo eso? Porque antes de Moisés comenzar a andar en su propósito, Dios a la edad de 40 años lo llevó al desierto a prepararlo. Dice la Biblia que a los 40 años Moisés vio cómo era que un egipcio estaba castigando severamente a un hombre hebreo. Moisés sale a defenderlo y termina matando a este hombre. Moisés se amedrenta, le da miedo de que lo iban a matar y sale huyendo. ¿Y a dónde se fue a huir?
al desierto. Pero, como he dicho muchas veces, le servimos a un Dios muy sarcástico y un Dios que tiene mucho sentido del humor. Yo no sé aquí cuántos pueden decir, no, a veces Dios hace cosas conmigo que esto no lo entiende ni Isaac Newton, ¿verdad? En el caso de Moisés, el hombre se va a huir al desierto y está 40 años en el desierto. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Pastoreando ovejas en el desierto, para después, a los 40 años después, a los 80, Dios llamarlo y decirle, tu llamado, quiero que saques a mi pueblo de Egipto y que los dirijas, que los pastorees por medio del desierto y que los lleves a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, cuando yo pienso en el llamado y en la vida de Moisés, los primeros 40 años fueron toda una preparación para lo que venía más adelante. ¿Qué te quiero decir con eso? Por favor, entiéndame. No te asombres si tu llamado particular tiene que ver con algo que ya has estado haciendo previamente. Oh, espérame, porque es que Dios no te ha venido enseñando las habilidades que tienes simplemente por casualidad. Dios ha venido entrenándote para algo mucho más. Dios ha venido preparándote para que desarrolles los talentos y las habilidades que Él te ha dado. Y alguien me dirá, sí, pero este mensaje de hoy le cabe a la gente joven y con fuerza. Sí, pero a Moisés lo llamaron a los 80. ¿Alguien aquí tiene 80? Entonces este llamado aplica al 100% de las personas que me están escuchando, porque el domingo pasado, ¿se acuerdan? Decíamos que el llamado no tiene nada que ver ni con tu edad ni con tu experiencia. Entonces no te asombres, tú que estás a lo mejor con unas habilidades terribles, no sé, en algún campo, a lo mejor eres muy bueno en manualidades, a lo mejor eres muy... Y a lo mejor estás diciendo, bueno, si Dios me llamó, a lo mejor Dios me quiere. ¿Qué son los llamados? Todo el mundo piensa en pastores, en apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Pero créeme, los llamados de Dios son muy diversos, son muy polifacéticos. Entonces Dios le manifestó su propósito a Abraham y toda su vida él no se había dado cuenta que estaba siendo entrenado para poder ejercer el llamado que Dios había hecho sobre él. Otra cosa, antes de pasar a David, que quiero decirte, porque hablé del sarcasmo de Dios. Dios le dice a Moisés, te he llamado para que lleves mi pueblo a Canaán. Increíble que Dios le dice en la palabra profética la bendición, pero no le dijo nada de lo que iba a pasar en el desierto. Dios le dice, hoy yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero nunca le dijo, pero la tierra está poseída por gigantes y allí van a tener que pelear, van a tener que declarar, van a tener que darle vueltas a una ciudad y los muros van a caer. No, él solamente, ¿qué fue lo que le dijo? Leche y miel. Los estoy llevando a un lugar. Yo aprendí esto a duras penas. Porque siempre que Dios me soltaba una palabra profética a través de alguien, yo veía que el diablo se venteaba. El enemigo, mi hermano, y yo decía, pero Dios mío, tú me dijiste que venían cosas lindas. ¿Usted no se ha dado cuenta? Yo me he dado cuenta las veces que Dios ha dicho sobre Casa de Gracia cosas maravillosas. El próximo domingo casi no vino nadie al lugar y yo dije, Dios, tenemos que cerrar la iglesia. Y de momento yo tengo que acordarme, no, es que Dios me dio una palabra. Mire qué interesante. ¿Por qué? Yo aprendí con el pasar del tiempo que cuando Dios me da una palabra profética, entonces ahora yo le pregunto a Dios la pregunta correcta. ¿Ves? Yo no le pregunto, ay Señor, ¿cuándo ya va a llegar? No, dime el mapa y prepárame para lo que yo voy a enfrentar del momento en que tú me das la palabra al momento de yo verla cumplida. Porque entre la palabra profética dada y el cumplimiento de ella generalmente hay 2 o 3 o 4 o 5 desiertos, incluyendo
traiciones, problemas. Mi hermano, Dios nunca le dijo a Moisés, la gente en el desierto se van a hacer hasta idólatras, van a crear becerros de oro. Prepárate psicológicamente, porque cuando veas eso vas a quererlos matar. No le dijo nada de eso. Les voy a dar mi ley y tú te vas a enojar tanto que vas a romper las tablas de la ley, porque vas a estar enojadísimo, vas a golpear una peña porque tu genio es terrible. No, él no le habló nada de eso. Él solamente le dijo, tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto y los vas a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Entiéndeme por favor, si hoy Dios te revela en tu espíritu que has sido llamado para algo poderoso y grande, entrénate, prepárate, porque no puede haber corona sin cruz. Y yo sé que hay un cliché en el evangelio que dicen, hay que pagar el precio. Yo sé, hay gente, pero esto sí, yo creo que hay que pagar un precio, pero no estamos hablando de salvación. Porque cuando hablamos de salvación, el precio ya fue pagado por Jesucristo. Y cuando Jesucristo en la cruz dijo, tetelestai, consumado es, Él estaba diciendo, esta deuda ha sido saldada en su totalidad. Así que cuando usted me hable a mí de pagar el precio, hábleme a mí entonces de dedicación. Hábleme a mí entonces de insistir en tu entrenamiento. Háblame entonces de la importancia de que te disipules y de que conozcas al Dios que te está llamando. No basta solamente con que te sientas salvo, necesitas ser entrenado, porque la tarea es mucha y el reto es muy grande. David, mire las similitudes en estos llamados. Cuando David fue llamado, primero que fue llamado por medio del profeta Samuel, hay algunos elementos claves dentro de su llamado. Por ejemplo, también era pastor de ovejas. La Biblia revela cómo era que David luchaba contra leones previo a su llamado, Dios entrenándolo. ¿Por qué? Porque si lograste pelear con un león, no vas a tener problema enfrentando a un gigante Goliat. ¿Ve? Y cuando Dios, mire, es que tienes que entender, el profeta lo unge como el próximo rey de Israel, pero nunca le dijo nada acerca de su proceso en cómo él iba a llegar al reinado. Ve, Dios le dijo, hoy tú eres el próximo rey de Israel. Yo me imagino, le derramaron un cuerno de aceite, allí David se gozó, yo soy, gloria a Dios, qué bueno eres, pero del gigante Goliat nunca le dijo nada. De la traición que iba a sufrir por parte del mismo rey a quien tanto él amaba, no le dijo nada. ¿Aquí habrá alguien que haya sido traicionado en algún momento? Y que quizás por el hecho de que fuiste traicionado, traicionada, cuestionaste tu ministerio, cuestionaste tu llamado. Ninguna decisión, escúchame bien por favor, ninguna decisión que has tomado en toda tu vida ha sido fuera de la voluntad de Dios. Al menos Dios lo ha permitido. Todo lo que ha sucedido en tu vida ha venido aportando al propósito perfecto de Dios, y eso incluye tus fracasos, tus malas decisiones. ¿Por qué? La Biblia lo dice, que a los que aman a Dios, las cosas, todas ellas, les ayudan ¿a qué? A un bien. Por eso es que cuando a mí alguien viene y como pastor me pide un consejo, y ya yo los identifico. Porque hay gente que quiere un consejo, pero hay otros que lo que quieren es que uno les diga qué hacer. Y si tú vienes a mí para que yo te diga qué hacer, vas a salir frustrado. ¿Por qué? Porque yo no voy a decirte qué hacer. Porque tú ves a una persona, pastor, usted solamente dígame qué hago, dígame qué hacer. Y yo le dije, yo no te puedo decir qué hacer. Porque si yo te digo qué hacer, y ese qué hacer tú lo haces y terminas con una derrota terrible, lo que tú estás buscando es un conejillo de India a quien echarle la culpa. Tú necesitas tomar la decisión. Aquí está el detalle. Como la culpa es huérfana y nadie la quiere, vivimos en ese tipo de cultura. Entonces mi consejo a estas personas siempre es: toma una decisión. Es que no sé cuál es, toma una.
Porque si al fin y al cabo tomas la decisión incorrecta, esa decisión, aun siendo la incorrecta, va a ser usada por Dios para seguirte entrenando, para seguir contribuyendo a tu llamado. Entonces, por favor, el problema que yo tengo es con la gente estancada, porque es que ni siquiera toman malas decisiones. Porque el no tomar una decisión es mucho peor que tomar la mala. No, por favor, no me malinterpreten. Yo no estoy diciendo ahora vete a tomar malas decisiones por ir para abajo. Entiende, por favor, que es cuando estás en encrucijadas, no sabes qué hacer, toma decisiones. ¿Por qué? Tomando decisiones, sabes que Dios es soberano. ¿Tú sabes que así era porque echaban suerte en la Biblia? Hoy en día yo sé que la gente dice, no, que la suerte, eso no es de Dios. Claro que es de Dios. Proverbios capítulo 16, verso 32 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Hasta los casos que son de suerte son controlados por Dios de manera soberana. Porque en los tiempos bíblicos, cuando habían personas, estaban en una encrucijada, se perdieron en el camino y no sabían si tomar el camino de la izquierda o el camino de la derecha, ellos echaban suerte. ¿Sabe por qué? Porque los hebreos entendían que la perfecta voluntad de Dios los habría de llevar por el camino correcto, aunque ellos no estuvieran seguros de la decisión que estaban tomando, porque ellos como hijos ciegamente confiaban en su padre. Eso es otro mensaje. Pero entiende, por favor, yo sé que mucha gente dice, no, que hay decisiones. Sí, yo sé que hay decisiones que nos buscamos los problemas adrede, por falta de buen entrenamiento y de buen entendimiento. Si sigues tomando decisiones equivocadas, pero no avanzas a aprender, vas a quedarte como el pueblo de Israel, dándole vueltas a tu desierto. Pero yo no sé si aquí hay alguien que esté cansado de su desierto. Alguien que esté cansado de estar en el mismo lugar y de tomar las decisiones equivocadas. Tarde o temprano es hora de que despiertes, es hora de que te des cuenta. Necesitas hastiarte del lugar en donde estás y entender que has sido llamado para cosas más grandes en Cristo. Tú no fuiste diseñado para el desierto eterno. Los procesos en tu vida son solamente temporadas. Tú no puedes cohabitar en las profundidades de tu fracaso. Necesitas levantarte porque no fuiste llamado para habitar allí. En el caso de Moisés y en el caso de David, llamado tremendo de parte de Dios. Pero las similitudes terribles, ¿cómo fue que Dios vino preparando sus vidas, entrenándolos a ellos para que en el día que ellos tenían que empezar a ejecutar su llamado, estuvieran preparados? Ya estoy terminando, ahora sí. En el Nuevo Testamento Dios llama de manera diferente. Si vamos a hablar de algún llamado en el Nuevo Testamento, tenemos que hablar del llamado del apóstol Pablo. Mire qué interesante que antes de que Dios llamara a Pablo, primero lo entrena a los pies de Gamaliel. Este hombre fue entrenado a tener un celo terrible por la ley y las costumbres hebreas. Este hombre fue entrenado por el mejor maestro. Desarrolló un celo terrible por la ley de Moisés. Tal era su celo que se enojaba, mi hermano, terriblemente cuando él veía hebreos que no estaban cumpliendo con los principios y lo que la ley pedía. Por eso era que su celo lo llevó a que cuando se dio cuenta que había gente proclamando que se había levantado el rey de los judíos, él se enojaba terriblemente porque él no podía armonizar eso según lo que había recibido de Gamaliel. Él no podía entender que todo lo que él había estado aprendiendo era la plataforma que Dios quería usar. ¿Qué hizo Dios? Utilizó todo su entrenamiento. ¿Y qué hizo? Lo llama. En forma de luz se le aparece. Lo tumba al suelo y le dice, te voy a entrenar. Y todo lo que has estado recibiendo de Gamaliel ya mismo te va a hacer sentido. Esto es uno de los misterios grandes en la Biblia. Yo quiero verlo. Cuando yo vaya al cielo, yo quiero que Dios me pase la película Back to the Future. Los 3 días. Porque dice la Biblia que el apóstol Pablo fue enviado a este lugar y no dice nada de lo
lo que sucedió en esos 3 días. Lo único que dice es que al final de los 3 días se le cayeron unas escamas de los ojos. Yo quiero pensar que le estaban metiendo el evangelio de Jesucristo intravena. 3 días él estuvo recibiendo la revelación de este evangelio maravilloso, porque de allí él salió comiéndose al mundo y diciendo: a mí, que soy el más pequeño de ustedes, me ha sido revelado este evangelio de gracia y de verdad. Luego hizo unas declaraciones muy atrevidas. Él decía: yo como perito arquitecto establezco este fundamento. No solamente eso, era muy atrevido. Dijo: oigan, si aún vienen ángeles a predicarles algo diferente a lo que yo les estoy predicando, los ángeles están bajo maldición. Y el celo que este hombre tenía por la ley fue transferido ahora a un celo santo por la verdad de su evangelio. Por eso era que en el espíritu él insultaba a la iglesia. Yo sé que hoy en día 2 o 3 aquí, si yo le digo: mira, no seas hijo del diablo, busca de creer. Ay, hermano, eso ya no se dice, eso era jeñito allá eso eran los evangelistas de antes y qué sé yo. Pero Pablo fue uno que se paró frente a la iglesia de Gálatas y le dijo: insensato. ¿Usted te imagina esto? Insensato. ¿Quién te fascinó? ¿Sabes esa palabra fascinó? ¿Quién te hechizó para que cayeras en lo que has caído? Este hombre estaba molesto. ¿Por qué estaba molesto? Porque el celo que desarrolló en su entrenamiento con la ley, Dios lo usó para ser celoso ahora que si era celoso con una falsedad, ahora que tenía la verdad, él no podía negociarla. Él estaba claro, estaba anclado en la verdad de Jesucristo y con vivo celo la defendía. Eso no se ve hoy. Hoy en día el cristiano promedio no sabe ni siquiera cómo defender su fe. Hoy en día el cristiano promedio ve a una persona hablando, iba a decir estupideces, pero no lo voy a decir, hablando cosas que no son. Y lo más que puede, eso es una manera diferente de verlo. Hace poco estuve en una conferencia de pastores y tú sabes cómo me presentaron con otro pastor. Un amigo. Me presenta con un pastor y me dice: mire, este es el pastor Abner, su iglesia es Casa de Gracia en Dallas. Él tiene una forma bien diferente y media rara de ver el evangelio, muy chévere. Gracias a Dios que fue amigo, ¿verdad? Cuando yo pienso en Casa de Gracia, yo veo llamados poderosos de Dios aquí. Aquí está el peligro. El problema con mucha gente es que pretenden ver en sus llamados los elementos que Dios usaba en un viejo pacto. Me perdona si voy a insultar ahora aquí a 2 o 3, pero es con toda intención. ¿Por qué? Ellos desean poner en práctica y ver las cosas que Dios hacía en el viejo pacto y quieren traerlas ahora acá para ellos mismos poder darse cuenta y convencerse de que realmente son llamados. Y nos ponemos con estas ridiculeces tan increíbles. Yo fui víctima de esto también porque cuando Dios a mí me habló de pastorado, yo pedí 1001 confirmación. Y así hace mucha gente. Dios habla: te he llamado con propósitos poderosos, tú vas a hacer cosas grandes. ¿Y qué hacemos? Lo mismo que hizo Gedeón, ¿verdad? Señor, mira, yo voy a poner este pañuelo en el suelo. Si mañana el suelo amanece mojado y el paño está seco, yo voy a saber que fuiste tú. Y allá fue Dios y le cumplió. Al otro día él fue y él ve que el suelo estaba mojado, el paño estaba seco y dice: oye, qué bien, Señor. Bueno, si realmente eres tú, mañana el paño está mojado y el suelo está seco. Y fue al otro día y así mismo. Y entonces, como nosotros vimos o vemos en la Biblia cómo Dios hacía, ahora nosotros queremos
que Él trate con nosotros de esa misma forma. Nosotros queremos ver que maná caiga del cielo. Nosotros queremos ver los cielos abiertos y que se abra un mar al frente de nosotros y que oigamos un ángel que nos diga: camina, este es el momento de tu llamado. Pero ¿sabes una cosa? Usted y yo tenemos una ventaja que no la tenía ni Moisés, ni David, ni Abraham, ni ninguna de la gente que estaban en un antiguo pacto. Ellos tenían destellos de la gloria de Dios que los visitaba un momento, pero se iba. Tú y yo tenemos en nosotros habitando toda la gloria de Dios. Yo no necesito que el cielo se abra cuando en mi espíritu yo sé que Dios me ha llamado a cosas poderosas. Hoy yo siento la gloria del Señor. Yo tengo una ventaja muy grande que no tuvo nadie en el Antiguo Testamento, la misma que tienes tú. Es que tienes la voz del Espíritu Santo en ti. El primer mensaje que hablamos del llamado era que necesitábamos identificar que el llamado de Dios del llamado de otras voces. Pero cuando tú logras identificar el llamado de Dios, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Si te sigue escapando la vida por las manos y sigues lidiando con las tonteras que sigues lidiando, ¿cuándo vas a despertar de ese sueño en que estás atrapado, de ese círculo vicioso en el que te has visto envuelto por tanto tiempo? Es tiempo de que entiendas: eres llamado. Qué privilegio maravilloso ser llamado. Mi héroe de tiempos antiguos, pero no tan antiguos, el pastor Carlos Haddon Spurgeon, siendo el pastor más exitoso en Londres, recibió una carta de la reina de Inglaterra y le hacía una invitación a la reina a que fuese parte del gabinete de ella, que viniera a representar el reino de Inglaterra. Y él le dice: gracias por esta invitación, pero ya yo sirvo a un reino. Lo que muchos otros pastores vieron como una locura porque iba a poder estar trabajando directamente con la reina, él lo vio como un demérito al llamado que Dios había hecho sobre su vida. Y luego hizo una expresión que me rompió el alma: si el Señor te ha llamado a ser su siervo, no te rebajes a ser rey. Aquello me rompió por dentro, apóstol. Saber que eres llamado, entender que eres llamado, te hace ver como basura todo lo demás y todas las ofertas que puedan haber en la mesa. ¿Tú sabes que ese fue el mensaje que a mí me hizo irme a tiempo completo al ministerio? Escuchar un mensaje que estaba basado en el texto donde Pablo dice: porque todo lo he tenido por basura para ganar a Cristo. En aquel momento yo vi mi posición como inspector para la ciudad como nada. Fue tan terrible que hasta me sentí despreciable, porque estaba tratando de continuar esta carrera a nivel profesional, pero estaba siendo pastor de una casa y me veía sin tiempo. Y como todas estas decisiones van a afectar la economía de la casa, yo dije: Señor, aquí está mi señal. Yo voy a hablar con mi esposa. Y no tuve nunca que hablar con Ibeliz. Ese día, después del servicio, Ibi me dice: yo creo que ya es tiempo de que renuncies a tu trabajo. ¿A qué Dios te llama? Dios te viene entrenando. No es casualidad.
Vanessa, no es casualidad todo lo que tú estás haciendo por ahí. Tú sabes que todo viene aportando para un propósito que hay profético en tu vida. Tú eres pastora. Y Dios te ha llamado a cuidar de su grey. Y yo solamente oro para que Jonathan lo entienda, porque entonces... ¿Tú sabes el peso que hay sobre tu vida? Cómo Dios viene ajustando y... ¿Tú sabes el llamado de Dios que hay sobre tanta gente en esta casa? Aquí va la pregunta. ¿Qué está hablando el Espíritu Santo de Dios en este momento? Porque de nada me sirve a mí decirte, hey, eres llamado. Cuando es el Espíritu de Dios el que confirma, ni aun el no del hombre te va a descarrilar de su propósito eterno. De hecho, el no del hombre te va a servir de inspiración. Tú no sabes la cantidad de veces que a mí me dijeron, no te metas al pastorado. No lo hagas. Mi propio padre me decía, Abner, yo sé y reconozco unas cosas que estoy viendo, pero quédate como evangelista. Y me dio un razonamiento teológico muy profundo. Él me dijo, como evangelista, tú llegas al lugar, sueltas la palabra y te vas. Y no tienes que lidiar con los dolores de cabeza, y voy a cerrar los ojos para no mirar a nadie, con los dolores de cabeza que tienes que lidiar todas las semanas. Me decía, vas y sueltas una palabra en Chile, en México, en Colombia, te vas y sueltas una palabra profética y vuelves a tu casa y dejas el revolú allá. Lo que mi papá me estaba diciendo era, tú estás empezando a pastorear, tú estás creando tu propio nido de revolús, estás creando tu propia piscina de problemas. Pero nada de esto a mí me ahuyentó, porque el peso del llamado de Dios fue más fuerte que el miedo al desierto que había que cruzar. Ya yo terminé, ponte de pie porque yo quiero orar en esta tarde. Alguna persona que siente peso de llamado, alguna persona que siente...